¿Puede toda una vida de sacrificios de una madre ser borrada por unas pocas líneas en un testamento? En el frío silencio de la oficina de un abogado, con el dolor por la pérdida de su esposo aún fresco, una mujer escuchó la sentencia que la convertiría en un extraño en su propia vida. Su único hijo, el hombre por el que lo había dado todo, heredó la casa familiar y $6 millones. Para ella, como recompensa por sus años de entrega, solo quedó una cabaña en ruinas. Sin dudarlo, su hijo ejecutó la cruel decisión, la expulsó de su hogar, tratándola como una carga de la que debía deshacerse. Sola, traicionada y despojada de todo, vio cómo la puerta de su vida se cerraba ante sus ojos. Hundida en el exilio y la humillación, ¿permitirá que su corazón se endurezca por el rencor, o encontrará en las cenizas de su dolor un secreto olvidado capaz de cambiarlo todo? La oficina del señor Morrison olía a cuero viejo y a papel. A secretos guardados durante demasiado tiempo. Yo estaba sentada en un sillón que parecía haberse tragado a cientos de personas antes que a mí. Tenía las manos juntas sobre el regazo, tan apretadas que los nudillos se me habían quedado blancos. A mi lado, mi hijo, Javier. Y junto a él, su esposa, Sofía. Mateo, mi esposo, se había ido hacía solo 2 semanas. El silencio que dejó en casa era un ruido constante, un zumbido que no me dejaba pensar. Y ahora estábamos aquí, para escuchar sus últimas voluntades. Su testamento. El señor Morrison, un hombre mayor con unas gafas que siempre se le resbalaban por la nariz, carraspeó. El sonido de su garganta rompió el silencio denso de la sala. Desdobló una hoja de papel tamaño folio, y el crujido del papel pareció gritar. Empezó a leer. Su voz era monótona, como la lluvia de otoño contra la ventana. Leía sobre cuentas bancarias, sobre acciones, sobre fondos de inversión. Palabras que yo había oído a Mateo pronunciar 1000 veces, pero que para mí sonaban a un idioma extranjero. Podía sentir la tensión en el aire. La impaciencia de Sofía se notaba en el golpeteo rítmico de su zapato contra la alfombra. Un zapato caro, de esos que hacen ruido al andar. Un ruidito agudo, como un insecto molesto. Javier, en cambio, estaba quieto. Rígido como una estatua. No se movía. Ni siquiera parpadeaba. Y finalmente, dijo el señor Morrison, haciendo una pausa que se alargó una eternidad, el patrimonio principal. La casa familiar en la calle Mayor, número 12, y la totalidad de los 6 millones de euros en activos líquidos y propiedades, serán administrados en su totalidad por mi único hijo, Javier García. El mundo se detuvo. 6 millones. La casa. Todo. Sentí un frío que me subía desde los pies, un frío helado que no era de invierno. Miré a Javier. Él no me miró a mí. Tenía la vista fija en un punto de la pared, como si estuviera estudiando las grietas de la pintura. Como si yo no estuviera allí. El abogado continuó. Su voz parecía llegar desde muy lejos. Con una única condición, establecida claramente por el señor Mateo García en vida. Una condición. Mi corazón dio un vuelco doloroso. Quizás Mateo no me había olvidado. Quizás. Mi hijo, Javier, tendrá la responsabilidad legal y moral de velar por el bienestar de su madre, mi querida esposa Elena, proveyéndole sustento y un hogar digno hasta el final de sus días. Respiré. El aire entró en mis pulmones como si llevara horas sin hacerlo. Un hogar digno. El sustento. No era lo que esperaba, claro que no, pero era algo. Era la promesa de mi hijo cuidando de mí. Como siempre debió ser. El señor Morrison se quitó las gafas y me miró. Vi en sus ojos algo parecido a la lástima. Eso es todo, dijo en voz baja. El viaje de vuelta a casa fue en un silencio sepulcral.
Javier conducía el coche nuevo, un coche alemán, grande y oscuro, que olía a plástico y a dinero. Sofía iba a su lado, mirando por la ventanilla con una sonrisita que no llegaba a sus ojos. Yo iba detrás, convertida en una extraña en mi propio coche, en mi propia vida. Me sentía pequeña, encogida en el asiento trasero. Nadie dijo nada hasta que llegamos a la entrada de la que había sido mi casa durante 40 años. La casa donde crié a Javier. Donde cada baldosa del suelo, cada mancha en la pared, guardaba un recuerdo de Mateo. Cuando me disponía a bajar, la voz de Javier me detuvo. Mamá. Tenemos que hablar. Su tono era diferente. Frío. Como el de un extraño que te da una mala noticia. Sofía y yo hemos estado pensando, continuó, sin girarse para mirarme. Papá quería que tuvieras un hogar digno, y que no te faltara de nada. Y hemos encontrado la solución perfecta. Sofía, por primera vez, se giró. Su sonrisa era ahora amplia, afilada. Javier ha decidido que lo mejor para ti es un lugar tranquilo. Un sitio donde puedas tener tu propio espacio, sin las complicaciones de la ciudad. Yo no entendía nada. Las palabras no tenían sentido. ¿Mi propio espacio? Javier, esta es mi casa. Me corrigió mi hijo, y esa sola palabra me golpeó como una bofetada. Era la casa de papá. Ahora, legalmente, es mía. Y yo tengo que administrarla. Pero, la condición, cuidar de mí, susurré. Mi voz era un hilo. Y lo haré, mamá. Por supuesto que lo haré, dijo él, y por fin me miró a través del espejo retrovisor. Sus ojos eran los de Mateo, el mismo color miel, pero su mirada era vacía. Era como mirar un pozo sin fondo. Te quedarás en la cabaña. La vieja cabaña de la finca del abuelo. La cabaña. Unas paredes de piedra medio derruidas en mitad del campo. Sin agua caliente. Con un techo que goteaba cada vez que llovía. Un lugar al que no íbamos desde que Javier era un niño. Un lugar lleno de telarañas y recuerdos rotos. Javier, allí no se puede vivir, le supliqué, y noté cómo se me quebraba la voz. Se puede arreglar, contestó Sofía por él, con una ligereza cruel. Además, te pasaremos una pequeña asignación cada mes. Para tus gastos. Papá quería que tuvieras una vida sencilla. Lo dijo bien claro, una vida sencilla. ¿Era eso lo que Mateo quería? ¿Un exilio? ¿Un destierro? Me bajé del coche. Las piernas me temblaban. Me quedé de pie en la acera, viendo cómo mi hijo y su mujer entraban en mi casa. Mi casa. Javier sacó una llave de su bolsillo y abrió la puerta. La puerta que yo había abierto y cerrado miles de veces. Antes de entrar, se detuvo y me miró. Te daremos una semana para recoger tus cosas personales. Lo imprescindible, dijo. Y luego añadió algo que nunca olvidaré. Algo que se me clavó en el alma. Es lo mejor para todos, mamá. Es hora de que dejes de ser una carga. Una carga. Esa palabra. Una carga. Cerró la puerta. Y yo me quedé fuera. Sola. En la calle. Entendiendo por primera vez que el testamento de mi marido no había sido una provisión. Había sido una sentencia. La primera noche en la cabaña, el frío era un animal vivo. Se metía por las grietas de las ventanas, subía desde el suelo de piedra y se te enroscaba en los huesos. Dormí sobre un colchón viejo que olía a humedad y a tiempo, cubierta con las dos únicas mantas que Javier consideró imprescindibles. No lloré. Simplemente me quedé quieta, escuchando.
escuchando el viento que silbaba afuera como si contara una pena antigua, y escuchando el goteo insistente de una gotera en un rincón. Un sonido monótono. Tac, 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 como el reloj de una vida que se estaba acabando. Los primeros días fueron un borrón. Un borrón de frío, de soledad y de polvo. La cabaña era peor de lo que recordaba. Las paredes de piedra estaban manchadas de verdín. La pequeña cocina tenía 2 fuegos que no funcionaban y un grifo que solo escupía un hilo de agua herrumbrosa. No había agua caliente. Calentar una olla para lavarme la cara se convirtió en el gran logro del día. Durante esa primera semana, apenas comí. Javier me había dejado algo de dinero, unos pocos billetes que parecían quemar en mi bolsillo. Pero no tenía hambre. El nudo que tenía en la garganta era más fuerte que cualquier necesidad. Me movía por la cabaña como un fantasma, limpiando por inercia, quitando telarañas que llevaban allí desde que mi hijo era un niño. Y con cada objeto que tocaba, un recuerdo me asaltaba. Recuerdo que a Mateo le encantaba este lugar. Me traía aquí en primavera, cuando el campo se llenaba de amapolas. Mira, Elena, me decía, con esa sonrisa tranquila que tenía. La gente solo ve piedras y malas hierbas. No saben mirar. Se agachaba, cogía un puñado de tierra en sus manos grandes y ásperas, y la olía. Esta tierra tiene memoria, Elena. Aquí hay algo más que lo que se ve a simple vista. Un valor escondido. Yo me reía. Le decía que era un soñador, un poeta del campo. ¿Qué valor iba a tener ese trozo de tierra seca, lleno de olivos viejos y retorcidos que apenas daban fruto? Nuestra vida estaba en el pueblo, en nuestra casa cómoda, con nuestro hijo que estudiaba para ser abogado. Esto era solo una fantasía de Mateo. Una fantasía que ahora era mi única realidad. Una tarde, tratando de poner algo de orden en el pequeño cobertizo adosado a la cabaña, encontré sus cosas. Sus herramientas de labranza, oxidadas por el abandono. Su vieja azada, con el mango gastado por el sudor de sus manos. Y en un rincón, cubierto por una lona polvorienta, un baúl de madera. Un baúl grande, oscuro, con herrajes de hierro forjado. Lo recordaba. Mateo lo había traído aquí hacía muchos años, pero nunca me dijo que guardaba dentro. Estaba cerrado. Cerrado con un candado antiguo al que le faltaba la llave. Me senté en el suelo frío del cobertizo, rodeada de los fantasmas de mi marido. Me sentía tan cansada, tan profundamente cansada. Apoyé la cabeza en el baúl y, por primera vez en días, las lágrimas empezaron a caer. Silenciosas. Calientes. Lloré por Mateo. Lloré por el hijo que había perdido. Y lloré por mí, por la mujer en la que me había convertido. Una anciana abandonada en una ruina. Fue entonces cuando lo vi. Colgados de un clavo en la pared, casi ocultos tras una pila de sacos vacíos, estaban sus guantes de trabajo. Los guantes de cuero que siempre usaba para podar los árboles. Estaban viejos, cuarteados, impregnados del olor a tierra y a sudor de mi marido. Los cogí. Los acerqué a mi cara y aspiré profundamente, buscando un último rastro de él. Y dentro del guante derecho, mis dedos tropezaron con algo pequeño y duro. Metí la mano, con el corazón latiéndome de repente con una fuerza desconocida. Y saqué una llave. No era una llave normal. Era pequeña, de hierro oscuro, con una cabeza trabajada en forma de trébol. Era una llave antigua, como las de los cuentos. La miré, girándola entre mis dedos temblorosos. La acerqué al candado del baúl. El óxido del candado parecía resistirse, pero la llave encajó. Perfectamente. Giré la muñeca. Se oyó un chasquido metálico, seco,
que resonó en el silencio del cobertizo como un disparo. El candado se había abierto. No abrí el baúl. No todavía. Me quedé allí, sentada en el suelo, con la llave fría en una mano y el guante de mi marido en la otra. El viento había amainado. Por la puerta abierta del cobertizo, entraba una luz dorada de atardecer. Y por primera vez desde que llegué a este lugar, no sentí frío. Sentí otra cosa. Una curiosidad. Una pequeña chispa en medio de la ceniza. Mateo siempre decía que aquí había un valor escondido. Y yo, en ese momento, empecé a pensar que quizás, solo quizás, no se refería únicamente a la tierra. Pasaron casi 2 semanas antes de que me atreviera a salir de la finca. La comida que había traído se estaba acabando, y el dinero que Javier me dejó seguía en el cajón, mirándome como una ofensa. Necesitaba pan. Necesitaba aceite. Necesitaba sentir, aunque fuera por una hora, que seguía perteneciendo al mundo de los vivos. Así que me puse mi abrigo más grueso, me anudé un pañuelo en la cabeza y empecé a caminar hacia el pueblo, hacia Alquería Blanca. El camino se me hizo más largo que nunca. Cuando por fin llegué a la plaza, sentí como si todo el mundo se hubiera callado de repente. Las mujeres que charlaban junto a la fuente, los hombres que tomaban el sol en el banco de la iglesia, todos me miraban. No eran miradas de pena. Eran miradas de curiosidad. Como si yo fuera una extraña, un bicho raro. Entré en la tienda de Carmen, la de los ultramarinos. El olor a bacalao salado y a pimentón me trajo de golpe 40 años de recuerdos. De cuando venía con Javier de la mano a comprar chucherías. Elena, mujer. Qué alegría verte, dijo Carmen desde detrás del mostrador. Pero su sonrisa no era sincera. Era una sonrisa forzada. Un poco de pan y aceite, por favor, Carmen, pedí en voz baja. Mientras me preparaba las cosas, oí los susurros. Venían de 2 mujeres que estaban al fondo de la tienda, fingiendo mirar los estantes de legumbres. Pobrecita, dicen que se le ha ido la cabeza desde lo de Mateo. No, mujer, lo que yo he oído es que se ha vuelto muy suya. Que Javier y su mujer le ofrecieron quedarse con ellos en la casa grande, y ella no quiso. Prefirió irse a la cabaña para vivir a su aire. ¿A su aire? Pero si eso está en ruinas. Ya te digo. Manías de vieja. Dicen que no se conformaba con lo que le dejaban, que quería más. Cada palabra era una pequeña aguja clavándose en mi piel. Así que esa era la historia. Esa era la mentira que mi hijo y su mujer estaban contando por el pueblo. Que yo era la loca. La desagradecida. La vieja avariciosa. No solo me habían quitado mi casa. Me estaban quitando mi dignidad. Mi nombre. Pagué, cogí mi bolsa y salí de la tienda con la cabeza gacha, deseando volverme invisible. No quería llorar allí, delante de todos. No les iba a dar ese gusto. Fue entonces cuando oí una voz a mi espalda. Una voz grave, tranquila. Elena. Me giré. Era Carlos. Carlos, el dueño del viejo molino de aceite, a las afueras del pueblo. Había sido el mejor amigo de Mateo desde que eran niños. Era un hombretón grande, con las manos manchadas de grasa y la cara llena de arrugas buenas, de las que se hacen de reír. Carlos, respondí, intentando que no me temblara la voz. No me miró con lástima. Ni con curiosidad. Me miró a los ojos. Directamente. Y vi en su mirada el afecto sincero de tantos años. He oído cosas, Elena, dijo, en voz baja para que nadie más nos oyera. No hagas caso. La gente del pueblo tiene la lengua muy larga y la memoria muy corta. Yo asentí,
sin saber qué decir. Tu Mateo era un hombre sabio, continuó, mirando hacia las colinas donde estaba mi cabaña. Él siempre creyó que el verdadero oro nace de la tierra, Elena. No del que se guarda en los bancos. Se me quedó mirando un instante más, me dio una palmada suave en el hombro, un gesto torpe pero lleno de cariño, y se fue. Me quedé allí, en medio de la plaza, con mi bolsa de la compra y con esa frase resonando en mi cabeza. El verdadero oro nace de la tierra. El camino de vuelta fue diferente. Ya no sentía el peso de las miradas ajenas. Sentía una rabia sorda, una rabia fría que me calentaba por dentro. Me habían juzgado. Me habían condenado sin escucharme. Y mi propio hijo lo había permitido. Llegué a la cabaña justo cuando el sol empezaba a esconderse. Entré directamente en el cobertizo. El baúl de Mateo seguía allí, esperando. La rabia que sentía me dio una fuerza que no sabía que tenía. Cogí la llave pequeña, la de la cabeza de trébol, y la metí en el candado. Giré. El chasquido metálico volvió a sonar. Levanté la pesada tapa de madera. El olor a cedro y a papel antiguo me llenó los pulmones. Dentro no había joyas. No había fajos de billetes. No. Dentro había cuadernos. Una pila de cuadernos de contabilidad, de los de tapas duras, todos escritos con la letra pulcra y apretada de Mateo. Los cogí. El primero de todos, el que estaba arriba, tenía un título escrito en la portada con una caligrafía elegante. El oro líquido de Alquería Blanca. En ese momento, sosteniendo esos cuadernos en mis manos, sentí un pequeño rayo de esperanza después de tantos días de oscuridad. Le di las gracias en silencio a Carlos, por no darme la espalda. Si en vuestra vida habéis tenido a alguien que os ha dado su confianza cuando lo habíais perdido todo, por favor, compartid vuestra historia en los comentarios. Me gustaría leerla y saber que la bondad sigue existiendo por aquí. Esa noche no dormí. Encendí la única lámpara de aceite que funcionaba bien y me senté a la mesa de la cocina, con la pila de cuadernos delante de mí. El silencio de la cabaña ya no era un silencio vacío. Era un silencio expectante. Abrí el primer cuaderno, el que tenía el título tan bonito. El oro líquido de Alquería Blanca. La primera página era un mapa. Un mapa de mi finca. De esta finca. Dibujado a mano por Mateo, con una precisión increíble. Pero no era un mapa normal. No marcaba los límites de la propiedad. Marcaba árboles. 12 árboles en total, dibujados con un círculo rojo cada uno. Y al lado de cada círculo, un nombre. No un número. Un nombre. La matriarca. El vigía. El bailarín. Pasé la página. Y entonces empecé a leer. Y a medida que leía, sentía como si la voz de Mateo estuviera susurrándome al oído. No eran cuadernos de contabilidad. Eran diarios. Los diarios secretos de mi marido. Los diarios de su otra vida. La vida que yo nunca llegué a conocer del todo. Durante días, apenas salí de la cabaña. Leía desde que salía el sol hasta que la llama de la lámpara empezaba a titubear. Me olvidé del hambre, del frío, de la soledad. Estaba completamente absorta en su mundo. Descubrí que Mateo, mi Mateo, el hombre práctico que llevaba las cuentas de casa con tanto rigor, era un estudioso. Un científico de la tierra. Un botánico autodidacta. Había pasado los últimos 20 años de su vida dedicado a un proyecto secreto. Un proyecto que se desarrollaba aquí mismo, a pocos metros de donde yo estaba sentada. En sus diarios, hablaba de los olivos de esta finca. Los que yo siempre había considerado viejos y casi muertos. Para él no eran viejos.
Eran milenarios. Leí un fragmento en voz alta, solo para escuchar el eco de sus palabras en la habitación vacía. 12 de octubre. Hoy he terminado de limpiar el tronco de la matriarca. Calculo que tiene más de 800 años. Es un ejemplar de picual puro, de los que ya no quedan. Sus raíces se hunden en la historia de esta tierra. La gente pasa por su lado y solo ve un tronco retorcido. Yo veo una reina dormida. Solo necesita que alguien la despierte. Leí sobre la composición de la tierra, sobre el pH del suelo, sobre los ciclos lunares y cómo afectaban a la poda. Leí sobre abonos orgánicos que él mismo preparaba con restos de poda y estiércol de las ovejas del vecino. Había páginas y páginas con anotaciones sobre el clima, la cantidad de lluvia caída cada mes, la dirección del viento. Era un estudio exhaustivo, hecho con la paciencia de un monje y la pasión de un artista. Y entonces entendí su sueño. El sueño del oro líquido. Mateo no quería producir mucho aceite. Quería producir el mejor aceite del mundo. Un aceite de oliva virgen extra, extraído de aceitunas de árboles centenarios, cultivado sin químicos, recogido a mano en el momento exacto de maduración. 15 de noviembre. La gente se ríe de mí. Creen que estoy loco por pasarme las horas aquí, cuidando estos árboles que apenas dan un puñado de aceitunas. Javier mismo me dijo un día que esto era una pérdida de tiempo. Que el futuro estaba en las inversiones, en los fondos. Él no lo entiende. No entiende que esto no es un negocio. Es un legado. El dinero va y viene, Elena, pero la tierra permanece. El sabor de un aceite como este es el sabor de la paciencia. Y la paciencia es el bien más escaso en el mundo de hoy. Al leer mi nombre, escrito por su mano, sentí un escalofrío. Era como si me estuviera hablando directamente a mí. A la Elena de ahora. El último cuaderno era diferente. Tenía menos anotaciones técnicas y más reflexiones personales. Hablaba de su decepción con el mundo moderno, de su preocupación por Javier, por su ambición desmedida, por la influencia de Sofía. No le dejaré el dinero a Elena, leí, y mi corazón se detuvo por un segundo. No directamente. Conozco a nuestro hijo. Si Elena tuviera el dinero, él encontraría la manera de quitárselo. Con buenas o con malas palabras. No. El dinero es la prueba. Una prueba para él. Y esta tierra es el verdadero regalo. Un regalo para ella. Solo ella, con su paciencia infinita, con su capacidad de cuidar de las cosas pequeñas, será capaz de entenderlo. Solo ella podrá despertar a las reinas dormidas. Cerré el cuaderno. Mis manos temblaban. Todo encajaba. El testamento. La cabaña. Las palabras de Carlos. El oro que nace de la tierra. No era un castigo. Mateo no me había abandonado. Todo lo contrario. Me había dejado una misión. Me había dejado el mapa de un tesoro. Pero no un tesoro que se desentierra. Un tesoro que se cultiva. Que se cuida. Que se hace florecer. Me levanté de la silla. Mis piernas ya no se sentían débiles. Salí de la cabaña. Ya era de día. El aire de la mañana era frío y limpio. Miré el campo que se extendía ante mí. Ya no veía un secarral abandonado. Veía mi herencia. Veía 12 reinas dormidas, esperando. Y supe, con una certeza que me llenó el alma, que mi objetivo ya no era sobrevivir. Mi objetivo era devolverlas a la vida. Al día siguiente, con los cuadernos de Mateo bajo el brazo, fui a ver a Carlos a su molino.
El viejo molinero me escuchó en silencio, asintiendo lentamente mientras yo le contaba mi descubrimiento. Cuando terminé, se quedó mirando los cuadernos con un respeto casi religioso. Lo sabía, dijo al fin, con su vozarrón grave. Sabía que tu Mateo tramaba algo bueno. Era demasiado listo para morirse sin más. Me ofreció su ayuda sin que yo se la pidiera. Me ofreció sus herramientas, sus consejos y lo más importante, su tiempo. Y así empecé a trabajar. Mi vida cambió por completo. Los días ya no eran horas vacías que matar. Se convirtieron en un ciclo de esfuerzo y esperanza. Me levantaba antes de que saliera el sol. Desayunaba un trozo de pan con un poco de aceite y un café recalentado. Y luego, me ponía las viejas botas de Mateo y salía al campo. El trabajo era duro. Mucho más duro de lo que jamás había imaginado. Mis manos, acostumbradas a las labores de la casa, se llenaron de ampollas y arañazos. Mi espalda, después de horas agachada arrancando malas hierbas, protestaba con un dolor sordo y constante. Había días en los que terminaba tan agotada que apenas tenía fuerzas para calentarme una sopa para cenar. Me quedaba dormida en la silla de la cocina, con el olor a tierra metido en la piel. Pero era un cansancio bueno. Un cansancio que limpiaba la mente. Seguí las instrucciones de Mateo como si fueran un texto sagrado. Aprendí a distinguir las ramas secas de las que aún tenían vida. Aprendí a podar, a dejar que el aire y el sol llegaran al corazón del árbol. Aprendí a preparar el abono orgánico, a mezclar la tierra, a sentir con las manos si estaba demasiado seca o demasiado húmeda. Cada árbol era un mundo. La matriarca tenía un tronco hueco por el que cabía un niño, pero sus ramas más altas se aferraban a la vida con una fuerza increíble. El bailarín tenía unas formas tan retorcidas que parecía que se había quedado congelado en medio de una danza. Poco a poco, empecé a conocerlos. A hablarles, incluso. Les contaba mis penas, mis esperanzas. Y ellos, en su silencio milenario, parecían escucharme. Mientras yo me hundía hasta las rodillas en el barro, las noticias de mi otro mundo, el mundo que había dejado atrás, me llegaban a través de Carmen, la de la tienda. Cuando iba a por provisiones, una vez a la semana, ella me ponía al día. No por maldad, creo. Sino por esa costumbre que tiene la gente de los pueblos de contarlo todo. ¿Has oído lo de tu Javier?, me dijo un día, mientras me envolvía medio kilo de lentejas. Se han mudado a Madrid. A un piso de esos que salen en las revistas. Yo asentí, sin decir nada. Y dicen que ha hecho una inversión muy grande. En Marbella. Unos apartamentos de lujo para extranjeros ricos. Dicen que se va a hacer de oro. Que va a multiplicar la herencia de su padre. Escuchaba sus palabras, pero me sonaban lejanas. Como si me hablara de la vida de otra persona. Imaginaba a Javier en una oficina con grandes ventanales, firmando papeles importantes. Imaginaba a Sofía en tiendas caras, gastando el dinero que su padre había ganado con tanto esfuerzo. Y no sentía rabia. No. Sentía una extraña tristeza. Una pena profunda. Ellos estaban construyendo un castillo en el aire. Un castillo hecho de cifras, de especulación, de dinero rápido. Yo, en cambio, estaba trabajando con algo real. Algo que podía tocar. La tierra. La madera. Las raíces. Ellos buscaban un beneficio inmediato. Yo estaba invirtiendo en el tiempo. Una tarde, a finales de la primavera, ocurrió algo. Estaba limpiando la base de El Vigía, el olivo más alto, el que parecía guardar la entrada de la finca. Era uno de los que peor aspecto tenía, con muchas ramas que parecían muertas.
Mientras apartaba unas hojas secas, vi algo. Un pequeño punto de un verde intenso, casi luminoso, en medio de la corteza gris y agrietada. Me acerqué. Contuve la respiración. Era un brote. Un brote nuevo. Pequeño, tierno, pero lleno de una fuerza imparable. Era la promesa de una hoja nueva. La promesa de la vida que se negaba a morir. Acaricié esa pequeña joya verde con la yema del dedo, con un cuidado infinito. Y en ese momento, en medio de aquel campo silencioso, me eché a reír. Una risa que me salió de muy adentro, una risa que se mezcló con lágrimas. No eran lágrimas de pena. Eran lágrimas de pura alegría. Mi castillo no estaba en el aire. Estaba empezando a echar raíces. El verano pasó en un suspiro, entre el calor seco de Andalucía y el trabajo incesante. Y con la llegada del otoño, llegó el nerviosismo. Las aceitunas de mis 12 reinas habían empezado a cambiar de color, pasando de un verde intenso a un morado oscuro, casi negro. Según los diarios de Mateo, ese era el momento. El momento exacto. El embero, lo llamaba él. La cosecha fue una fiesta silenciosa. Carlos cerró su molino durante 2 días para ayudarme. También vino su hijo, un muchacho fuerte y callado. Y hasta Carmen, la de la tienda, se acercó una tarde con una cesta de mimbre llena de tortilla y pimientos fritos, para reponer fuerzas, dijo, con una mirada que ya no era de curiosidad, sino de respeto. Extendimos grandes lonas bajo los olivos. No usamos varas para golpear las ramas, como se hace habitualmente. Mateo lo había dejado bien claro en sus cuadernos. La aceituna debía ser tratada con mimo, como una fruta delicada. Así que la recogimos a mano, una por una, con la paciencia de un artesano. El sonido de las aceitunas cayendo en los capazos era una música suave, la mejor música que había oído en mucho tiempo. No fue una gran cantidad. Apenas unos cientos de kilos. Pero cada aceituna era perfecta. Sana. Brillante. Pesada. Al terminar, con las manos doloridas y la ropa manchada de verde y morado, miré los sacos apilados. Y sentí un orgullo que no me cabía en el pecho. Esto era mío. Lo había hecho yo. Llevamos la cosecha al molino de Carlos. Era un molino antiguo, con 2 enormes piedras de granito que giraban lentamente. Carlos lo preparó todo con un esmero especial. Limpió las prensas a conciencia. Un tesoro como este no puede mezclarse con nada, decía, mientras ajustaba las correas de cuero. El proceso fue mágico. Las aceitunas, limpias de hojas, cayeron en la tolva. Las piedras empezaron a girar, aplastándolas lentamente hasta formar una pasta oscura y fragante. El olor que inundó el molino era increíble. Un olor intenso a hierba recién cortada, a tomatera, a almendra verde. Era el olor de la tierra viva. Y entonces, al final del proceso, por un pequeño grifo de bronce, empezó a salir. La primera gota. Era espesa, de un color verde dorado, casi fosforescente. Carlos la recogió en una pequeña taza de cerámica blanca. Me la ofreció. Prueba, Elena. Prueba el fruto de tu trabajo. Mis manos temblaban tanto que casi derramo el contenido. Acerqué la taza a mis labios. Y probé. No era aceite. Era otra cosa. Tenía un ligero picor al final, un amargor elegante que te limpiaba la boca. Y un sabor que contenía todos los sabores del campo. El sol del verano, la lluvia del otoño, el esfuerzo de mis manos. Llenaba la boca. Era potente. Era vivo. Era, exactamente, como Mateo lo había descrito en sus diarios. Era su sueño.
Era su oro líquido. Esa tarde, mientras Carlos embotellaba con cuidado los pocos litros que habíamos conseguido en unas botellas de cristal oscuro, me contó la noticia. Parece que a tu hijo no le van tan bien las cosas, dijo, sin mirarme, concentrado en no derramar ni una gota. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Pues que el negocio ese de Marbella se ha parado. Dicen que los terrenos no eran legales del todo. Que hay problemas con los permisos. Mucha gente ha perdido dinero. Y parece que tu Javier ha sido uno de ellos. Escuché la noticia y sentí un pinchazo en el corazón. Un pinchazo de preocupación, el que siente cualquier madre. Pero no sentí la angustia de antes. No sentí que su fracaso fuera mi fracaso. Él había elegido su camino. El camino del dinero rápido, de los atajos, de los castillos construidos sobre arena. Y esos castillos, tarde o temprano, siempre se derrumban. Yo había elegido otro camino. El camino de la paciencia. El de las raíces profundas. Esa noche, de vuelta en la cabaña, cené un trozo de pan de pueblo. Pero no era una cena de pobre. Lo mojé en un platito con mi aceite. Mi oro líquido. Y mientras saboreaba aquel manjar, miré por la ventana. La luna llena iluminaba los troncos retorcidos de mis olivos. Parecían 12 guardianes de plata, velando mi sueño. No tenía 6 millones de euros en el banco. No tenía una casa de lujo. No tenía joyas. Pero en ese momento, me sentí la mujer más rica del mundo. El invierno llegó y se instaló en el valle. Los días eran cortos y las noches, largas y frías. Mi vida transcurría entre el cuidado de los olivos y el calor de la pequeña chimenea de la cabaña. No produje mucho aceite, apenas unas decenas de botellas. Regalé la mayoría a la gente que me había ayudado. A Carlos, a su hijo, a Carmen. Me quedé solo con unas pocas para mi consumo. Una de ellas se la di a Miguel, el dueño de la única venta que hay en la carretera, un pequeño restaurante donde paran los camioneros y algún que otro turista perdido. Se la di como agradecimiento, porque siempre me guardaba el pan del día anterior. Y ahí habría acabado todo. Pero el destino, a veces, tiene sus propios planes. Unas semanas después, un coche que no era del pueblo aparcó frente a la venta de Miguel. De él se bajó un hombre de ciudad, con un abrigo elegante y aspecto de ser alguien importante. Entró a comer. Pidió la ensalada de la casa. Y Miguel, orgulloso, la aliñó con mi aceite. El hombre probó la ensalada. Se quedó quieto. Volvió a probar. Y luego, llamó a Miguel. Le preguntó qué era ese aceite. Le dijo que en sus 20 años como crítico gastronómico para un periódico nacional, nunca había probado nada igual. Miguel, con la sencillez de la gente de campo, le contó mi historia. Le habló de una viuda, de unos olivos milenarios y de un tesoro encontrado. Al hombre de ciudad se le iluminaron los ojos. 2 días después, ese mismo coche subió por el camino de tierra que llevaba a mi cabaña. El hombre del abrigo elegante se presentó con una educación exquisita. Se llamaba Ricardo Morales. Me hizo 1000 preguntas. Quiso ver los árboles, los cuadernos de Mateo, quiso que le contara todo. Escuchaba con una atención que me abrumaba. Al despedirse, me dio las gracias. Señora Elena, me dijo, usted no tiene un aceite. Usted tiene una joya. El mundo debe conocerla. Yo no le di mayor importancia. Pero una semana más tarde, Carlos me trajo el periódico. Y allí, en la sección de gastronomía, a toda página, había una foto de mis olivos. El titular decía, el tesoro escondido de Alquería Blanca.
El artículo hablaba de mi aceite como una obra de arte, lo llamaba un milagro líquido. Hablaba de Mateo como un visionario. Y hablaba de mí como la guardiana del legado. A partir de ese día, todo cambió. Empezaron a llamar por teléfono a la tienda de Carmen preguntando por mí. Chefs de restaurantes importantes, dueños de tiendas delicatessen de Madrid y Barcelona. Querían comprar mi aceite. El aceite que apenas existía. Fue en medio de ese pequeño torbellino de fama inesperada cuando sonó el teléfono. Mi viejo teléfono móvil, el que apenas usaba. Era un número desconocido. Un número de Madrid. Dudé, pero al final contesté. Diga. Hubo un silencio al otro lado. Luego, una voz que tardé un segundo en reconocer. Mamá. Soy Javier. Más de un año. Hacía más de un año que no oía su voz. Se me encogió el corazón. Javier, dije, sin más. Te llamo porque, bueno, he oído lo del periódico, dijo, con un tono que intentaba ser casual, pero que sonaba forzado. Enhorabuena. Parece que al final las chifladuras de papá han servido para algo. Chifladuras. Esa palabra me dolió. ¿Necesitas algo, Javier?, le pregunté, yendo al grano. Hubo otra pausa. Sí. Bueno, no. Es solo que, las cosas por aquí están un poco complicadas. Un pequeño bache financiero, ya sabes. El negocio de Marbella se ha retrasado, pero se solucionará. Es solo que necesitaría un poco de liquidez. Una cantidad pequeña. Para unos pagos urgentes. 50.000. Te los devolvería en un par de meses, con intereses, por supuesto. 50.000. Una cantidad pequeña, dijo. Era más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. Me quedé en silencio. Miré por la ventana. Miré mis manos, callosas y manchadas de tierra. Pensé en el frío, en el hambre, en la soledad. Pensé en la palabra, carga. No puedo, Javier, dije al fin. Mi voz sonó tranquila. Sorprendentemente tranquila. ¿Cómo que no puedes? Su tono cambió. Se volvió impaciente. Mamá, he leído que ahora eres famosa. Que ese aceite vale una fortuna. No me digas que no tienes 50.000 para ayudar a tu único hijo. No es cuestión de tenerlo o no tenerlo, Javier, le expliqué, con una calma que ni yo misma sabía de dónde sacaba. Es que no puedo. El dinero que saco de esto es para mantener los árboles. Para seguir el legado de tu padre. Es un dinero que tiene un propósito. Y ese propósito no es tapar agujeros. ¿El legado de papá? ¿Me estás diciendo que prefieres a unos árboles muertos antes que a tu hijo? Su voz era ahora un grito de incredulidad. Esos árboles no están muertos, Javier. Están más vivos que nunca. Quizás el que está un poco muerto eres tú. Se hizo un silencio glacial al otro lado de la línea. Un silencio lleno de rabia y de orgullo herido. No me esperaba esto de ti, mamá, dijo, con una frialdad cortante. Veo que la soledad te ha vuelto egoísta. Y colgó. Colgué el teléfono, con el corazón encogido pero, extrañamente, con la mente en paz. Sabía que había sido una decisión difícil, pero necesaria. Este viaje ha sido muy solitario. Si habéis llegado escuchando hasta aquí, por favor, ayudadme escribiendo un número 1 en los comentarios, para que yo sepa que todavía tengo compañeros de viaje en esta historia. Vuestra presencia es el mayor aliento para que yo siga contando la parte final de la historia de mi vida. Pasó el invierno y llegó otra primavera. Los brotes verdes que habían nacido el año anterior se convirtieron en ramas fuertes,
llenas de hojas nuevas. Mis olivos parecían rejuvenecer. Mi aceite, el poco que produje, se vendió antes incluso de ser embotellado a un par de restaurantes de la capital que ahora presumían de tener el oro líquido de Alquería Blanca en sus cartas. Mi vida se había vuelto tranquila. Un ciclo de trabajo, de paz y de pequeñas alegrías. Yo no buscaba las noticias. Pero las noticias, en un pueblo pequeño, siempre te encuentran. Fue Carlos quien me lo contó. Vino una tarde, con la excusa de traerme un trozo de queso curado. Nos sentamos en el porche, viendo cómo el sol se ponía detrás de las colinas. Malas noticias de la capital, Elena, dijo, después de un largo silencio. Ha estallado la burbuja. La de la construcción. Yo no entendía mucho de esas cosas. Burbujas. Mercados. Inversiones. Palabras que pertenecían al mundo de mi hijo, no al mío. Los bancos han cerrado el grifo, continuó Carlos. Nadie presta dinero. Nadie compra casas. Los proyectos que estaban a medias se han quedado parados. Mucha gente se va a arruinar, Elena. Mucha. No hizo falta que dijera su nombre. Los dos sabíamos de quién estábamos hablando. El castillo de naipes de Javier. El negocio de lujo en Marbella. El dinero rápido. Todo eso se estaba viniendo abajo. Las semanas siguientes fueron un goteo constante de malas nuevas, traídas por la voz de Carmen en la tienda. Dicen que tu hijo ha perdido hasta la camisa, Elena. Que lo de Marbella ha sido una ruina total. Me ha contado mi prima de Madrid que ha tenido que vender el piso. Y el coche alemán. Y lo peor de todo, Elena, dicen que Sofía le ha dejado. Que se ha ido con uno de los socios. Uno que tuvo más vista y sacó el dinero a tiempo. Escuchaba todo aquello con un nudo en el estómago. No sentía alegría. No sentía ese placer mezquino de la venganza cumplida. Sentía un dolor profundo, un dolor de madre. Imaginaba a mi hijo solo, en una ciudad extraña, viéndose despojado de todo aquello en lo que había basado su vida. El dinero. El estatus. El éxito aparente. ¿Qué le quedaba ahora? Pasaron los meses. Llegó el verano. Dejé de recibir noticias. El silencio era peor que las malas nuevas. A veces, por la noche, me despertaba pensando en él. ¿Dónde estaría? ¿Estaría comiendo? ¿Tendría un techo bajo el que dormir? Quería llamarle, pero no sabía a qué número. Y además, ¿qué le iba a decir? Una tarde de agosto, el calor era sofocante. Yo estaba en el porche, limpiando unas hojas de laurel para guardarlas en botes de cristal. Oí el ruido de un motor. Un ruido renqueante, de un coche viejo que se ahogaba al subir la cuesta. Me asomé al camino. Era un coche pequeño, abollado, de un color indefinido por el polvo acumulado. Se detuvo frente a la cancela de mi finca. Y del asiento del conductor, se bajó un hombre. Era Javier. Pero no era mi Javier. No el Javier que yo recordaba. Estaba mucho más delgado. Llevaba una barba de varios días y la ropa, que alguna vez debió ser cara, estaba arrugada y sucia. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Unos ojos que habían perdido todo su brillo. Parecía un náufrago. Un hombre que lo había perdido todo. Se quedó allí, de pie, al otro lado de la cancela, sin atreverse a entrar. Miraba la cabaña. Miraba los olivos. Y me miraba a mí. Su mirada era una mezcla de vergüenza, de desesperación y de agotamiento. Yo me levanté de mi silla. Dejé el laurel sobre la mesa.
y caminé lentamente hacia él. Mi corazón latía con fuerza, un tambor desbocado en mi pecho. No nos dijimos nada. Las palabras no hacían falta. Abrí el pestillo de la vieja cancela de hierro. Chirrió, como siempre. El sonido rompió el silencio denso de la tarde. Le abrí. Y me aparté para dejarle pasar. Él dio un paso. Luego otro. Entró en la finca. La misma finca de la que me había expulsado. Pasó a mi lado, sin rozarme, sin mirarme. Caminó hacia la cabaña como un autómata. Se detuvo en la puerta. La misma puerta por la que yo había entrado sintiéndome la mujer más desgraciada del mundo. Se giró. Y por primera vez en casi 2 años, me miró a los ojos. Mamá, susurró. Y su voz se rompió. Yo no le respondí. No había nada que decir. Simplemente, asentí. Una vez. Lentamente. Y en ese gesto, en ese silencio, estaba todo. Estaba el dolor, estaba el pasado, y estaba la extraña y triste bienvenida a casa. Al único hogar que le quedaba en el mundo. Los primeros días fueron extraños. Incómodos. Javier dormía en el pequeño sofá del salón, envuelto en una manta. Apenas hablaba. Se pasaba las horas mirando por la ventana, con la vista perdida. Yo le preparaba la comida, y él comía en silencio, sin levantar los ojos del plato. Éramos 2 extraños compartiendo un techo demasiado pequeño. Yo seguía con mi rutina. Me levantaba al alba y me iba a trabajar al campo. Volvía al mediodía, sudada y cansada. Un día, al volver, lo encontré en el mismo sitio, en el sofá, inmóvil. La comida que le había dejado para el almuerzo estaba intacta sobre la mesa. Dejé la azada junto a la puerta. Me acerqué a él. Javier, le dije, con una voz tranquila pero firme. Aquí las cosas han cambiado. En esta casa, el que no trabaja, no come. Levantó la cabeza. Me miró con una mezcla de sorpresa y rabia. ¿Pretendes que yo trabaje en el campo?, dijo, con incredulidad. Pretendo que te ganes el pan, le respondí. Como hago yo cada día. A las 6, mañana, te quiero listo. Hay que cavar alcorques para el riego. Se levantó de un salto. Yo soy abogado, gritó. Yo he manejado millones. No voy a ponerme a cavar zanjas como un jornalero. Ese abogado que manejaba millones ya no existe, Javier, le dije, sin alzar la voz. Aquí solo hay un hombre que necesita un techo y un plato de comida. La elección es tuya. Me di la vuelta y me fui a la cocina, dejándole solo con su orgullo herido. A la mañana siguiente, cuando salí con las primeras luces del día, él estaba allí. Esperando junto a la puerta. Llevaba unos pantalones viejos de su padre y una camisa que le quedaba grande. Tenía cara de no haber dormido en toda la noche. Pero estaba allí. Le di una azada. Era la vieja azada de Mateo. Le pesaba en las manos. Las primeras semanas fueron un infierno para él. No sabía cómo coger la herramienta. Se hacía ampollas en las manos. El sol le quemaba la piel. Terminaba el día exhausto, cubierto de polvo y de sudor, y se derrumbaba en el sofá sin apenas cenar. Vi en sus ojos la frustración, la humillación. Pero no se quejó más. Siguió levantándose cada mañana. Siguió trabajando. En silencio. Y poco a poco, la tierra empezó a hacer su trabajo. El esfuerzo físico agotaba su cuerpo, pero parecía calmar su mente.
El ritmo lento y constante del trabajo en el campo le obligaba a dejar de pensar en lo que había perdido. Le obligaba a concentrarse en el presente. En el trozo de tierra que tenía delante. Empezamos a hablar. No grandes conversaciones. Frases cortas, mientras trabajábamos. Pásame la podadora. Creo que esta rama está seca. Hoy la tierra está dura. Un día, mientras descansábamos a la sombra de la matriarca, me preguntó, ¿por qué lo haces, mamá? ¿Por qué sigues cuidando de estos árboles? Porque es el legado de tu padre, le respondí. Su legado eran 6 millones de euros, dijo él, con amargura. No, Javier, le contesté, mirándole a los ojos. El dinero fue su prueba. Esto, dije, acariciando el tronco rugoso del olivo, esto es su verdadero legado. Esa noche, entré en su improvisado dormitorio. Él estaba tumbado, mirando al techo. Le dejé sobre la mesita el primer cuaderno de Mateo. El del título bonito. Quizás deberías leerlo, le dije en voz baja. Para que entiendas de verdad quién era tu padre. No me contestó. Pero a la noche siguiente, cuando me levanté a beber agua, vi una pequeña luz encendida en el salón. Me asomé sin hacer ruido. Estaba él, sentado en el suelo, con el cuaderno abierto sobre las rodillas, leyendo a la luz de la lámpara de aceite. Leía con una concentración que no le había visto nunca. A partir de ese día, algo cambió en él. Empezó a hacer preguntas. Preguntas sobre el abono, sobre la poda, sobre los nombres de los árboles. Leía los diarios de su padre cada noche, y al día siguiente venía al campo y miraba la tierra con otros ojos. Ya no veía un secarral. Empezaba a ver lo mismo que yo. Empezaba a ver el sueño de Mateo. Una tarde, a finales de otoño, terminamos de recoger la cosecha. Habíamos trabajado codo con codo durante semanas. Estábamos los dos sentados en el porche, agotados, viendo cómo el cielo se teñía de naranja y de morado. Lo siento, mamá, dijo de repente. Su voz era tan baja que casi pensé que lo había imaginado. Me giré hacia él. Tenía la cabeza gacha, y vi cómo una lágrima caía sobre el polvo de sus pantalones. Siento tanto haber sido un imbécil, continuó, y su voz se quebró. Siento haberte hecho daño. Siento no haber entendido nada. No le dije nada. Solo alargué mi mano áspera de campesina, y se la puse sobre el hombro. Y nos quedamos así, en silencio, mientras la noche caía sobre Alquería Blanca. Él lloraba por primera vez, un llanto silencioso y amargo. Y yo, a su lado, sentía que, por fin, después de tanto tiempo, mi hijo había empezado el camino de vuelta a casa. Ha pasado otro año. Un año de trabajo duro, de pocas palabras y de mucha comprensión. Javier ya no es el náufrago que llegó a mi puerta. La tierra y el sol de Andalucía le han devuelto el color a la cara. Sus manos, antes suaves y de oficinista, ahora son fuertes y callosas, como las de su padre. Se ha convertido en mi mejor ayudante. Y en mi compañero. Juntos hemos conseguido sacar adelante la segunda cosecha. Una cosecha mejor, más abundante. Con el dinero de la primera venta y con la ayuda de un pequeño crédito que me concedió el Banco del Pueblo, hemos arreglado la cabaña. Ahora tenemos agua caliente. Y un techo que no gotea. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que Javier ha encontrado su sitio. Se sabe de memoria los diarios de Mateo. Llama a los olivos por su nombre. Y a veces, cuando lo veo hablarle a los árboles con el mismo cariño con el que lo hacía su padre, siento que Mateo, de alguna manera, sigue aquí con nosotros. Hace un mes, me llegó una noticia. La casa familiar,
nuestra casa del pueblo, la que el banco le quitó a Javier, salía a subasta. Mi primera reacción fue de rechazo. Demasiados malos recuerdos. Pero luego, pensé en Mateo. Pensé en los abuelos. Pensé en toda una vida entre aquellas paredes. Fui a la subasta. Nadie pujaba mucho por ella. Con el dinero que habíamos ganado con el aceite, y con mis ahorros de toda la vida, pude comprarla. Cuando le di la noticia a Javier, se quedó sin palabras. Vi en sus ojos el miedo. El miedo a que yo le echara en cara el pasado. A que le dijera, ahora la casa es mía, como tú dijiste que era tuya. Pero yo no hice eso. Lo llevé a la casa. Entramos juntos. Olía a cerrado y a polvo. Pero seguía siendo nuestro hogar. Tengo una idea, Javier, le dije, mientras paseábamos por el salón vacío. El aceite necesita un lugar donde venderse. Un lugar donde la gente pueda venir a probarlo, a conocer su historia. Y la gente que viene de fuera necesita un sitio donde quedarse. Un sitio con alma. Él me miraba sin entender. Quiero que conviertas esta casa en una casa rural, le expliqué. Con una pequeña tienda en la planta baja para vender nuestro aceite. Quiero que tú te encargues de todo. Que uses tu cabeza, tus estudios, para levantar algo bueno. Algo nuestro. Algo que perdure. Se quedó mirándome. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Las mismas lágrimas que vi aquella tarde en el porche. Pero esta vez no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de gratitud. ¿Confías en mí, mamá?, me preguntó, con la voz rota. ¿Después de todo? Confío en el hombre en el que te has convertido, Javier, le respondí. Tu padre te dejó el dinero como una prueba, y la suspendiste. Pero también te dejó esta tierra como una lección. Y esa la has aprobado con nota. Ahora, mientras les cuento esto, estoy sentada en mi porche. El mismo porche de siempre. Javier está en el pueblo, metido de lleno en las obras de la casa. Me llama cada noche para contarme los avances, con la misma ilusión que tenía cuando era un niño y me enseñaba un dibujo que había hecho en el colegio. A veces, por las tardes, miro mis olivos. Mis 12 reinas silenciosas. Y pienso en el extraño viaje que ha sido mi vida en estos últimos años. Perdí un hogar y una fortuna que creía tener. Y a cambio, encontré una riqueza que no se puede contar con dinero. Encontré un propósito. Recuperé a mi hijo. Y, sobre todo, me encontré a mí misma. Mateo tenía razón. El verdadero oro nace de la tierra. Pero no solo el aceite. También la humildad. El perdón. La paciencia. Y la fuerza para volver a empezar. Ya no me siento una carga. Me siento afortunada. Porque a veces, la vida te quita todo lo que tienes para enseñarte lo que de verdad necesitas. Y yo, al final, he aprendido que no necesito mucho. Solo estas raíces, este sol, y el saber que la historia de nuestra familia, como estos viejos olivos, seguirá creciendo, fuerte y serena, bajo el cielo azul de Andalucía. La historia de Elena y el legado de sus olivos termina aquí. ¿Qué pensáis de la decisión final de Elena? ¿Habríais hecho algo diferente en su lugar? Compartid vuestras reflexiones en los comentarios. Os aseguro que leo cada una de vuestras palabras. Si esta historia os ha hecho pensar o sentir algo, no olvidéis dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien creáis que también le llegará al corazón, y por supuesto, suscribíos al canal para no perderos los próximos relatos del alma. Nos vemos en la próxima historia, y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista seas tú.